A los 83 años, Eddie Michei ha condensado varias existencias en una sola trayectoria abundante. Antaño encarnación de la rebelión rock en el Hexágono, ahora representa un pilar atemporal de la cultura popular, afortunado, introspectivo y saboreando en total discreción el imperio que ha edificado desde los cimientos más modestos. Bajo su voz ronca y su espíritu incisivo se oculta un recorrido marcado por el rigor, los desvíos y la resiliencia. El lujo que cultiva hoy no tiene nada que ver con relojes ostentosos o aviones privados, sino que reside en la serenidad de un hombre que aprendió por las malas que la riqueza pierde todo sentido si no se sabe dominar. Claude Moyne, universalmente conocido bajo el seudónimo de Eddie Michei, nace el 3 de julio de 1942 en un París aún marcado por las cicatrices de la posguerra. Hijo de un conductor de autobús y de una empleada de banco, crece en el barrio obrero de Belleville, un hervidero de callejuelas animadas, edificios superpoblados y una energía orientada a la supervivencia diaria. Su infancia transcurre sin adornos, entre viviendas estrechas y perspectivas limitadas a los horizontes urbanos inmediatos. Sin embargo, desde sus primeros pasos, una impaciencia creativa lo anima. Su mente vaga mucho más allá de los adoquines parisinos, cautivada por los destellos vacilantes de las salas oscuras estadounidenses y por las pulsaciones nacientes del rock and roll. Pasa tardes enteras con su padre frente a westerns y melodramas hollywoodenses, descubriendo a Gary Cooper, John Wayne y Orson Welles mucho antes de tomar un micrófono. La música se impone más tarde, a través de jukeboxes crepitantes, vinilos importados y el aura insurreccional de Elvis Presley o Chuck Berry. En la adolescencia, Michei ya está consumido por el sonido y la actitud del rock transatlántico. No se conforma con imitarlo, aspira a encarnarlo plenamente. A finales de los años 1950, cofunda Les Chaussettes Noirs, pionero indiscutido del rock hexagonal. Su estilo es crudo, electrizante, inédito para un público francés aún anclado en la canción realista. En 1961, el grupo vende más de 2 millones de discos, un logro resonante impulsado por el éxito Daniela, que reina en la cima de las listas. Para el joven Claude Moyne, rebautizado Eddie Michei, no es solo la embriaguez de la gloria, es su primer enfrentamiento tangible con el dinero. Pero la notoriedad también trae tensiones. En 1963, el grupo se fractura bajo el peso de los egos y los desacuerdos pecuniarios. Michei opta entonces por una apuesta audaz, la carrera en solitario. Un riesgo que sellaría su destino. En solitario, accede a una libertad artística y financiera inédita. A diferencia de muchos de sus pares que dilapidan sus ganancias, asimila tempranamente el arte de convertir la celebridad en solidez. Su máxima es clara: trabajar duro, mantener el control, nunca delegar su valor. Durante los años 1960 y 1970, graba en Londres, Nashville y Memphis, colaborando con figuras como Jimmy Page o Big Jim Sullivan. Álbumes como Rockin' in Nashville, Sur la route de Memphis o Couleur mente a Eleo se imponen como referencias inmediatas. Ya no es un simple imitador, se convierte en el puente entre el groove estadounidense y la sensibilidad hexagonal. Con cada obra, consolida su patrimonio, derechos de autor, cachés de escenario, propiedad integral de su repertorio. A los 40 años, Eddie Michei ya no es el adolescente turbulento de Belleville. Se ha transformado en una marca registrada, un artista que domina no solo la música, sino también la perennidad. Sin embargo, detrás de este ascenso, ya se gesta una tormenta. La gloria, las giras maratónicas y las trampas del estilo de vida rockero pronto lo pondrán a prueba. Eddie Michei siempre ha sido de una franqueza desarmante sobre sus zonas oscuras. En sus confidencias, ríe de sus errores, pero estos casi lo aniquilan. En la cima de su fama, su existencia se convierte en un carrusel frenético de excesos. Encadena más de 50 conciertos anuales, recorriendo a veces toda Europa para cumplir compromisos financieros aplastantes. No esnifaba cocaína por el placer, confiesa un día. La tomaba para seguir el ritmo. El polvo se convierte en una prótesis para soportar el ritmo infernal del éxito. Pero su demonio principal no es la droga, es el dinero. En 1979, tras 18 años de unión, se divorcia de Françoise Elab, madre de sus dos mayores, Eddie y Marilyn.
La ruptura es violenta y ruinosa. El juez le impone una pensión alimenticia que aún paga hoy, más de 4 décadas después. Para saldar sus deudas conyugales, se lanza a una gira maratón de 200 fechas, cantando al borde del agotamiento, la dependencia y la desesperación. Esta odisea lo metamorfosea para siempre. A principios de los años 1980, Michelle está sin aliento. Sus adicciones empeoran, sus finanzas tambalean. Contrae otra manía peligrosa, el juego. Los casinos parisinos se convierten en su refugio nocturno, las mesas de póker suplantando el escenario como desahogo. Cuando dejas a tu mujer a las 14 horas para volver a las 7 de la mañana solo para diseccionar una mano de cartas, sabes que hay que parar, escribirá en su autobiografía. Dilapidó no solo sumas colosales, sino también su tranquilidad interior. Entonces aparece Muriel Bail, la mujer que lo salvará del abismo. Le lanza un ultimátum sin apelación, el juego o yo. Esta encrucijada marca un giro decisivo. Michelle elige el amor. Con su apoyo inquebrantable, envía una carta a las autoridades para prohibirse la entrada en todos los casinos de Francia. Una medida extrema que finalmente lo libera. Abandona el juego, doma progresivamente sus dependencias y reconstruye sus finanzas desde las cenizas. El hombre antes cautivo de su aura aprende a existir de otra manera, más calmado, más sabio, con una medida recuperada. Muriel se convierte en su roca. Se casan en 1980 y acogen a una hija, Pamela, algunos años después. Johnny Hallyday, su hermano de armas eterno, se convierte en el padrino, sellando una de las amistades más emblemáticas de la canción francesa. El reconocimiento de Michelle hacia Muriel permanece inquebrantable. Repite a menudo que ella es la razón de su supervivencia y la chispa de baladas introspectivas como Le cimetière des élépants. Su redención no es solo afectiva, es pecuniaria. Bajo la tutela de Muriel, aprende a administrar su fortuna con sagacidad, a invertir en bienes raíces y a blindar sus derechos de artista. Las cicatrices del dolor se convierten en doctrina del control. Por primera vez, no corre tras la gloria ni el dinero. Erige un legado duradero, el imperio de un ícono del rock. Al umbral de los años 1990, Eddie Michelle se ha transfigurado de estrella fugaz en magnate discreto. Mientras muchos de sus contemporáneos se marchitan, él posee un bien raro, la lucidez. No persigue el brillo ni la adulación. Arma un imperio en secreto, nota tras nota, ladrillo tras ladrillo. Su as maestro sigue siendo su catálogo. Más de 500 títulos grabados entre 1960 y 2025 aún irrigan las ondas radiofónicas, las plataformas de streaming y las cadenas televisivas en Francia y Bélgica. Sus derechos le procuran un flujo anual que oscila entre 200.000 y 400.000 euros según los baremos de la SACEM. No es una opulencia hollywoodense, pero en el panorama musical hexagonal, lo coloca entre los 50 autores-compositores mejor dotados tras 6 décadas de actividad. Himnos como Sur la route de Memphis, La dernière séance o Pas de Bougibu siguen siendo pilares radiofónicos, generando regalías mucho después de que se apaguen los proyectores. Pero la verdadera opulencia de Michelle trasciende la música. Desde principios de los años 1980, una vez estabilizada su trayectoria, se lanza al inmobiliario. Una intuición que sellará su independencia de por vida. Su primer golpe maestro es un apartamento en el 16º distrito parisino, uno de los barrios más elegantes de la capital. El apartamento, sobrio y refinado, se convierte en su base parisina y emblema de su rechazo a las ostentaciones. Nunca me gustó presumir, declara un día. El confort me basta. Algunos años después, realiza el acto decisivo, la adquisición de una villa en las colinas de Saint-Tropez. En esa época, le faltan incluso 50.000 francos para cerrar el trato. El vendedor le concede un préstamo sin intereses, reembolsable en 10 años, un gesto de confianza excepcional. Hoy, esta residencia vale varios millones de euros y sigue siendo su refugio privilegiado. Ubicada al final de un camino empinado y sinuoso, domina el Golfo de Saint-Tropez con una vista que corta el aliento sobre el Mediterráneo. En el interior, una pieza estrella,
una sala de proyección privada tapizada de carteles vintage, vinilos de Jerry Lee Lewis y fotos sepia de la edad de oro hollywoodense. No es solo una casa, es el espejo del hombre, nostálgico, erudito y discretamente excéntrico. Su amor por el séptimo arte irriga además su carrera fuera de la música. De 1982 a 1998, presenta La Dernière Séance, emisión semanal dedicada a los clásicos estadounidenses. El programa se convierte en culto y aún le reporta derechos a través de las reposiciones en Canal E y Arte. Paralelamente, se forja una filmografía sólida con Coup de Torchon, Le Bonheur est dans le pré o La Totale. Estas diversificaciones blindan su estabilidad frente a los vaivenes de la industria. A mediados de los años 2000, Eddie Mitchell alcanza lo que pocos artistas logran, un dominio financiero absoluto. Su patrimonio neto oscila entonces entre 15 y 20 millones de euros y no deja de crecer. Pero para él, el dinero nunca es un estandarte. Es un instrumento de tranquilidad. El dinero no dura eternamente, suelta con una sonrisa irónica, pero ayuda a dormir tranquilo cuando se gestiona bien. Para Eddie Mitchell, Saint-Tropez no es una postal glamorosa, es un santuario absoluto. Descubre el pueblo a los 17 años y sucumbe instantáneamente a su luz cruda, su silencio relativo y esa forma única que tiene el tiempo de fluir de manera diferente. Desde que era niño, amo Saint-Tropez, confiesa Le Parisien. Hace 40 años, tuve la suerte de comprar una bonita casa en el bosque gracias a mi vecina. Esa pequeña casa se convirtió en una de sus joyas más preciadas y costosas. La villa está encaramada en las alturas del Golfo, accesible solo por una carretera estrecha y caótica. Está aislada, al resguardo del bullicio turístico y de los paparazzi. Para llegar, hay que serpentear entre pinos y senderos pedregosos hasta que el Mediterráneo se abre en un vasto arco azul. La residencia está bañada de luz, acogedora, con grandes ventanales que captan el sol a toda hora. Cada rincón refleja el gusto de Mitchell por el confort más que por la opulencia, grandes mesas para recibir amigos y familia, tonos cálidos, atmósfera propicia a los intercambios más que al desfile. Pero lo que hace única la propiedad es su corazón latiendo, la sala de proyección privada, rodeada de carteles de Planete Interdite o Igno, estanterías cargadas de vinilos de Jerry Lee Lewis y libros sobre Orson Welles. Es allí donde Mitchell pasa horas reavivando su pasión por el cine. Para él, películas y música son lenguajes inseparables. También es en esta sala, lejos de los proyectores, donde escribe, lee, revisita textos antiguos o prepara proyectos con su hijo Eddie Moine, hoy editor musical. La casa, sin embargo, tiene un costo literal. Me cuesta una fortuna, admite un día Le Journal du Dimanche. Compré todo lo que quería y como no soy apasionado de los coches, fueron casas en su lugar. La de Saint-Tropez es cara, pero no me arrepiento. El mantenimiento y la seguridad de la propiedad devoran varios miles de euros mensuales. Sin embargo, para Mitchell, este precio es el de la libertad, un refugio lejos del ruido de la celebridad donde finalmente puede dictar su ritmo. Tras cancelar su gira veraniega de 2025 por razones de salud, decide prolongar su estancia allí. A los 83 años, la villa ya no es solo una residencia, es un lugar de convalecencia. Rodeado de Muriel y Pamela, pasa las mañanas contemplando el Golfo y las tardes escuchando discos antiguos o recibiendo amigos de larga data. Cuanto más pasa el tiempo, más tiempo paso aquí, reconoce. En este remanso de paz, lejos de París y del caos del show business, se revela la visión del lujo según Mitchell. Ni diamantes ni yates, sino el silencio, la memoria y el confort de una vida conquistada con el sudor de su frente. ¿Cómo edificó Eddie Mitchell su fortuna? Pocos cantantes franceses han abordado el dinero con tanta franqueza como Eddie Mitchell. Nunca fingió santidad ni ocultó el costo de sus elecciones. ¿Sabes?, suelta un día a un periodista, el dinero no dura para siempre, especialmente cuando has cometido tantas tonterías como yo. Su recorrido es una lección de excesos y disciplina, una hoja de ruta sobre la pérdida y la reconstrucción. En la cima de su gloria, su relación con el dinero es anárquica. Su primer revés financiero viene del juego. En los años 1970, póker y casinos devoran sus noches.
Describe los círculos parisinos como sus segundas residencias donde persigue la ilusión del dinero fácil. Cuando dejas la casa a las 14 horas y vuelves a las 7 de la mañana, admite más tarde, empiezas a medir lo que pierdes. Esta adicción amenaza su matrimonio y vacía una gran parte de sus ahorros. Luego llega una inversión desastrosa en un restaurante, otro error costoso que lo obliga a revisar sus instintos de negocios. Pero el golpe más duro sigue siendo su divorcio de Françoise Lave en 1979. Las pensiones alimenticias que aún paga hoy son un recordatorio constante de esa época. En total, estos pagos que oscilan entre 8.000 y 12.000 euros mensuales representan varios millones en 45 años. Para cumplir sus obligaciones, acepta un día una gira agotadora de 200 conciertos, admitiendo haber recurrido a la cocaína solo para mantener el ritmo. Esos años lo envejecieron más rápido que el tiempo, pero forjaron su sentido del control. Tras su unión con Muriel Bail a principios de los años 1980, Michel opera un giro radical. Abandona el juego, huye de los negocios arriesgados y se recentra en lo que domina: música, cine, inmobiliario. Se rodea de asesores sagaces, teje una red de contables fiables y aprende a descifrar cada contrato línea por línea. Repite a menudo que la clave de la riqueza no es el talento, sino la longevidad. Su disciplina transforma lo que podría haber sido una carrera efímera en un imperio sexagenario. Hoy, su fortuna se estima entre 20 y 25 millones de euros, alrededor de 25 millones de dólares. Los expertos evalúan que aproximadamente el 40% proviene del inmobiliario, el 25% de inversiones financieras y el 20% de sus derechos musicales. Incluso a los 83 años, sus canciones generan regalías mientras que las reposiciones de La Dernière Séance le reportan ingresos modestos pero regulares. Su riqueza no alcanza la extravagancia de Johnny Hallyday, su amigo fallecido, pero supera la de Jacques Dutronc o Michel Polnareff, prueba de que la paciencia a menudo vence al espectáculo. Cuando le preguntan cuál es su mayor lujo, Eddie Michel no duda. El tiempo, responde, el tiempo para descansar, el tiempo para elegir lo que quiero hacer. Trabajé 60 años para ofrecérmelo. Estas palabras resumen una vida de lecciones, ganada, no heredada. En un medio construido sobre espejismos, el éxito de Michel reposa en algo mucho más raro: el realismo. A los 83 años, Eddie Michel ya no corre tras la gloria, la fortuna o el reconocimiento. Las ha conocido, las ha domado y ha sobrevivido a ellas. Lo que importa ahora es lo que subsiste una vez apagado el ruido. Sus amigos lo llaman Small, apodo heredado de los años 1960 cuando era un joven rocker impertinente en Les Chaussettes Noirs. Hoy, ese mismo nombre encarna mucho más: el último caballero del rock francés. A diferencia de tantos artistas muertos jóvenes o arruinados, Michel supo convertir su talento en estabilidad. Su fortuna, estimada en alrededor de 25 millones de euros, no cuenta toda la historia. Detrás de esa cifra se esconden 60 años de trabajo, giras infinitas y miles de horas en estudio o en platós. Conoció los extremos del éxito y la soledad sin hundirse nunca. Viví como un cantante de rock, dice, pero pensé como un contable. Este equilibrio entre rebelión y razón lo define mejor que nada. La familia se ha convertido en el centro sereno de sus últimos años. Muriel, quien en su día le impuso elegir entre el amor y el juego, sigue siendo su compañera más cercana y su consejera más fiel. Juntos, han construido una existencia discreta entre el apartamento parisino y la villa de Saint-Tropez. Su hija Pamela es adulta y la casa se anima a menudo con visitas de amigos de larga data y músicos. Sus dos mayores del primer matrimonio, Eddie y Marilyn, forman parte de su vida desde hace tiempo tras años más tumultuosos. Su hijo Eddie Moyne siguió el camino paterno pero entre bastidores, trabajando en edición musical, gestión de derechos y preservación del catálogo familiar. En sus raras entrevistas, Michel habla poco de herencia pecuniaria. Mis hijos no necesitan que los haga ricos, dice. Lo que necesitan es entender lo que significa el trabajo. Su legado no es solo musical, es moral. Encarnas una generación que forjó carreras sin atajos, sin gloria instantánea ni redes sociales. En una época donde muchas estrellas arden y se apagan,
La luz de Eddie Mitchell perdura desde hace más de 6 décadas, iluminando discretamente la cultura francesa con autenticidad y elegancia. En febrero de 2025, Francia le otorga una Victoire de la Musique de honor por sus 60 años de carrera. No es un trofeo más, sino una forma de despedida, un reconocimiento a un hombre que ofreció a su país una verdadera banda sonora de vida. Mientras ahora pasa sus días en la calma de Saint-Tropez, el chico antes inquieto de Belleville parece haber encontrado finalmente la paz, no en el lujo, sino en la gratitud. Aún escucha sus viejos discos, tarareando a veces algunos estribillos, y cuando los periodistas le preguntan si lamenta algo, su respuesta es simple: no, cometí errores, pero me enseñaron a vivir mejor y sigo aquí. Eso es todo lo que cuenta. La vida de Eddie Mitchell prueba que el éxito no se mide por lo que se gana, sino por cómo se conserva y se gasta. De un chico de la clase obrera parisina a uno de los músicos más ricos y respetados de Francia, mostró que el tiempo, la lealtad y el amor pueden superar la gloria. Entonces, ¿qué piensan? ¿Eddie Mitchell ha encontrado realmente el secreto de la felicidad o su historia prueba que incluso las leyendas deben pagar el precio del éxito? Díganoslo en los comentarios y no olviden dar like y suscribirse para descubrir más historias de leyendas de la música y sus vidas ocultas.